Vamos a dar comienzo entonces ahora a la unidad número 4, que es lo relativo a corriente eléctrica, ¿no? Tenemos entonces, vamos a ver dentro de esta temática los circuitos de corriente continua y lo que tiene que ver con las leyes de Kirchhoff, ¿no? La definición de FEM, etcétera. Bueno, allí tenemos una idea muy intuitiva de lo que es la corriente eléctrica. En algún momento hablábamos de una pila. La pila era la encargada de producir esa diferencia de potencial que se traduce en una FEM. Está allí eh, simbolizada en el circuito que tenemos a la derecha con una eh, en esta zona, digamos, con un esquemita en la cual aparecen todos los elementos, ¿no? Por un lado habíamos pensado, habíamos dicho que podíamos imaginarnos como que esa FEM, que está simbolizada aquí por la letra epsilon del alfabeto griego, esa fuerza electromotriz que mueve los electrones, es la que genera la pila y que a su vez puede interpretárselo como una personita que está de alguna manera haciendo un trabajo impulsando los electrones, ¿no? Es decir, acá hay un esquemita muy simbólico, eh, el cual, digamos, puede representarse de alguna manera como que una persona está elevando una pelota y deja esa pelota abandonada en la parte más alta, en caída a través de un fluido. Ese fluido que de alguna forma este, termina dotando ese recipiente con el fluido de alguna que termina digamos generando la resistencia. Bueno, justamente es lo comparativo a la resistencia del conductor, ¿no? ¿Está bien? Eh, y los electrones de alguna forma están representados por esa pelotita que caen desde un lugar de energía potencial más alta hacia uno de energía potencial más baja, ¿no? Como todo movimiento natural. Acá vamos a ver un poquito más en detalle lo que es este, lo que digamos representa lo que es un circuito de corriente eléctrica a través de este símil, ¿no? Un símil hidráulico. Eh, Fíjense, a la derecha seguimos teniendo en forma esquemática un circuito muy simple, ¿no? El cual consta de una FEM o de una batería que genera ese movimiento de electrones. Y en la parte superior tenemos la diferencia de potencial, la corriente y la resistencia, ¿no? La resistencia simbólicamente se representa por ese serruchito que allí figura, ¿no? Y digamos que esa resistencia puede ser cualquier cosa, es decir, en definitiva lo que nosotros estamos haciendo es transformar energía eléctrica en algún tipo de trabajo un poco más útil, ¿no? Es decir, puede ser a través del movimiento de un motor, puede ser energía lumínica, bueno, hay múltiples tipos, ¿no? Lo que es un motor puede ser del funcionamiento de una licuadora hasta un motor eléctrico para activar una bomba, bueno, etcétera. Hay una multitud de aplicaciones, ¿no? Eléctricas o electromecánicas. Yendo un poco más a lo conceptual y saliendo de las aplicaciones, ahí a la izquierda tenemos bueno, lo que representaría, ¿no? En forma hidráulica, eh, tenemos en lugar de la FEM, que genera la diferencia de potencial, tenemos una bomba
que genera una diferencia de niveles entre un recipiente que contiene un líquido a un nivel bajo y lo lleva a otro donde el nivel es mucho más alto. Esa diferencia de altura está caracterizada por H y digamos es lo que representaría el análogo a la diferencia de potencial. La corriente, ¿está bien? La corriente eléctrica es el símil del caudal, que está representado aquí con la letra Q. Y por último, la resistencia, de alguna manera, bueno, entre la resistencia eléctrica también tenemos una resistencia en el fluido, ¿no es cierto?, que bueno, se debe a cuestiones así como podría interpretarse como la viscosidad de la resistencia que tiene el fluido al circular a través de una cañería, por ejemplo, está dada principalmente por viscosidad, si es que lo hace a velocidad baja, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que es un generador de tensión? Bueno, hay varios tipos. No vamos a entrar en detalle, sino que vamos a hacer un comentario más que nada que tiene que ver con la idea principal, ¿no? Todo, digamos que dentro de lo que es generador de fuerza electromotriz, es decir, energía que mueve los electrones, que producen una corriente eléctrica, tenemos a las pilas y a los generadores y motores. Esos son los grandes, digamos, grupos o conjuntos que se encargan de transformar una forma de energía a otra. Las pilas, por ejemplo, lo hacen a través de un proceso de electroquímico, un proceso de electrólisis, mediante el cual se transforma energía química en energía eléctrica, ¿sí? Hay veces que el sentido es el contrario. Si se trata de pilas recargables, el proceso es el inverso. A través de una corriente eléctrica se genera, o a través de una fuente, un cargador, se recarga la batería, ¿no? Entonces el mecanismo va en sentido contrario, ¿no? Por otro lado tenemos los generadores y motores, que responden más bien a un accionamiento mecánico, por un principio que vamos a ver después, y que tiene que ver con la ley de Faraday, ¿no? o la ley de Lorentz. En los generadores se transforma energía mecánica en energía eléctrica y viceversa para el caso de los motores, ¿no? Se transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Bueno, vamos a dar una definición de lo que es una FEM. Una FEM es, como ya lo podemos imaginar, es un mecanismo que genera una diferencia de potencial, ¿no? Una diferencia de potencial, pero tenemos que asociar esa diferencia de potencial a una cuestión que tiene que ver con un agente, de alguna forma un agente externo, ¿no? Ese agente externo es la batería, la que lleva a los electrones de un valor de energía baja de potencial a uno de energía alta. Después, digamos que el movimiento natural lleva a los electrones de un valor de energía o de potencial alto hacia uno bajo, ¿no? Pero recuerden ese hombrecito, el que se encarga de accionar la rueda, de girar, digamos, de poner en marcha ese circuito, ese caudal, es la personita que se encarga de llevar los electrones de un valor de energía baja a uno de energía alta, ¿no? Eso es un movimiento un poco contra natura, ¿sí? Por eso es que hablamos de agente externo. Bien, esa definición de FEM es la misma que la definición de diferencia de potencial, ¿no? Es decir, podemos pensar que, como lo tenemos aquí
a la izquierda, que la FEM mantenemos la misma definición, ¿no? Es la derivada del trabajo respecto a la unidad de carga, o trabajo por unidad de carga también, ¿no? En su acepción más general es la derivada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese ritmo con el que solicitamos, digamos, eh, por decirlo de alguna forma, suministramos energía por unidad de carga, a veces no es constante, ¿no? Es decir, a veces el trabajo no se desarrolla monótonamente, sino que puede variar según la cantidad de cargas, ¿no? Que se estén moviendo. Entonces, por lo tanto, en ese caso, la FEM no sería constante, ¿no? En el tiempo. Bien, la dimensión de la fuerza electromotriz es en MKS, es la correspondiente a la de la energía, dividido la correspondiente de la carga, ¿no? O sea, Joule sobre Coulomb, que se define como volt, ¿no? En honor a Alejandro Volta, que fue un físico italiano que fue el que hizo los primeros descubrimientos eh, de las primeras experiencias respecto a la corriente eléctrica. Bien, fue a través de los movimientos sensibles de una, de una rana, fue el que, de las patas de una rana, por ejemplo, fue el que diseñó la primera pila eléctrica, ¿no? Bien, y ahí, digamos, entonces tenemos el esquema representativo, que es bueno, es un circuito de malla simple, y tenemos los puntos A y B que tienen una tensión característica. La corriente a través de la circulación por el resistor, ¿no es cierto? Demanda una pérdida, es decir, esa resistencia está relacionada con una caída de tensión. Dicho de otro modo, la tensión en el punto A es más alta que la tensión en el punto B. ¿Estamos? Por lo general se marcan las polaridades en los bordes de las resistencias con un más y con un menos, como para señalar el punto más alto al punto más bajo, ¿no? Es decir, el valor de tensión B sub A se distingue por lo general con un signo más, y el valor de tensión del punto B se distingue con un signo menos. Eso significa que la corriente va de un punto de mayor tensión a un punto de menor tensión, ¿sí? Para que eso quede claro. Esa pérdida de tensión se debe al acto de la resistencia, como su propio nombre lo indica, ¿no? Esa resistencia tenía que ver, ¿se acuerdan que ya hablamos de ello? Con el choque de los electrones, entonces había una transferencia de ese movimiento de energía cinética en una energía que tiene que ver con el rozamiento o el calor, ¿no? Y por lo tanto hay una pérdida hacia el medio. Bien, que ya habíamos visto, se conoce eso como efecto Joule, ¿no? Entonces fíjense, hay una correspondencia entre los signos, el más del B sub A y el más de la fuente de tensión. Y de la misma forma hay una correspondencia entre el menos de la resistencia y el menos de la fuente. En ese caso esto que está allí representa una pila, ¿no? Una pila. Como los elementos A y el borne positivo figurado con el signo más o con el segmento más grande, ¿no? de la fuente en el símbolo, no representan el mismo punto porque no hay ningún elemento resistivo entre ellos. Estamos asumiendo que el punto A y el punto del borne positivo de la fuente tienen el mismo potencial, por lo tanto son equivalentes. Del mismo modo, el signo menos de la fuente, marcada su polaridad, con el menos del
del resistor también están a un mismo valor de tensión, dado que no hay ningún elemento intermedio de tipo óhmico. En realidad sí lo hay, es el conductor, pero que conecta el punto A con el borne positivo y del mismo modo el punto B con el borne negativo. Pero asumimos que las resistencias de esos conductores son despreciables respecto de R. Es decir, asumimos que la resistencia está totalmente concentrada en R mayúscula, ¿sí? Que es en un sentido simbólico. R mayúscula podría ser cualquier elemento, una lámpara, un lavarropa, un batidor por ejemplo, una licuadora o una batidora, no sé, un secador de pelo, etcétera, ¿no? Toda la multitud de elementos de dispositivos eléctricos que podemos conocer. Todo elemento genera una resistencia al paso de la corriente, ¿no? Bien, y ahí lo que tenemos que pensar es que siempre nosotros, digamos, eh, la, la fuente de FEM está generando eh, una, eh, una tensión que vamos por fuera del circuito que conocemos como tensión epsilon o FEM también, ¿no? Eso se puede interpretar también de otro modo a través de lo que es la, eh, la situación interna en la batería. Es decir, nosotros podemos pensar que dentro de la batería hay como que habría dos tipos de características o de situaciones, ¿no? Una es, como bien lo comentamos antes, hay un proceso electroquímico que tiene que ver con el ordenamiento de esos electrones y esos iones positivos a través de los bornes por un líquido que está digamos, entre esos bornes y de tal forma que entre ellos se genera un campo eléctrico. Es decir, hay un campo eléctrico eh, simbolizado con la letra E sub 0 y a su vez hay otro campo eléctrico simbolizado eh, con E sub prima que tiene que ver con el trabajo electroquímico de los electrones y los iones, ¿no es cierto? Es decir, que hay, eh, digamos, esos electrones y iones que trabajan y se distribuyen entre los bornes de los electrodos son los encargados de generar un campo E sub 0, un campo electrostático, ¿no? Bien, entre esas dos cuestiones que ocurren internamente en la batería, hay una FEM que está puesta a disposición en el interior del circuito y que es la que mueve los electrones. Es decir, no hay que confundir el, el campo, digamos, eléctrico por fuera, que es el que genera el movimiento de electrones a través de la FEM, denominada epsilon, con el campo eléctrico en el interior de la fuente, ¿sí? Por lo general, ese campo eléctrico interior es más grande que el exterior, ¿no? Porque hay un proceso de, de pérdida aún dentro de la batería tiene su propia resistencia, como lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, fíjense que de la expresión 1 eh, podemos despejar, esto es más que nada un trámite algebraico, ¿no? Despejamos el diferencial de omega y tenemos de esa misma expresión, pasamos multiplicando el diferencial de carga hacia el otro lado y tenemos esa relación diferencial, ¿no? Asumimos que en régimen estacionario la FEM también lo es, entonces al dividir por el tiempo nos queda una expresión allí de la potencia, porque el gasto temporal de trabajo o de energía
es lo que conocemos también como potencia, ¿verdad? Esa potencia es el producto entonces de la FEM por esto que nos quedó a la derecha, que es es la corriente, ¿no? Por definición, la derivada de la carga en el tiempo es la corriente. El flujo de carga por unidad de tiempo es la corriente en un circuito, ¿no? Bien, eh, entonces, allí tenemos un esquema, nuevamente el esquema, esto creo que ya lo comentamos antes, ¿no? Fíjense que hay una polaridad siempre por definición, yo les aconsejo antes que nada marcar las polaridades, ¿sí? Siempre tenemos que hacer si el punto A, los dos puntos A que figuran acá son equivalentes, entonces tenemos que hacer corresponder el mismo signo, ¿no? Y por otro lado, este, el signo menos en el otro extremo coincidente con el signo menos de la fuente. Esto es lo que representan los puntos B y B. Son equivalentes como ya lo nombramos antes. Y aunque parezca una trivialidad, en realidad tiene mucho sentido porque más adelante a la hora de resolver circuitos de mallas con Kirchhoff, esto de alguna forma nos fija una pauta como para expresar bien las ecuaciones, ¿no? Eh, en una situación estacionaria de equilibrio, la energía generada por la fuente es igual a la consumida o transformada en calor, ¿no es cierto? Este, bien, esa energía transformada en calor, ya lo dijimos, es lo que es la consecuencia del trabajo ejercido por la resistencia, ¿no? De alguna manera. Este, esa fricción eh, debido a la oposición al flujo de los electrones. Eh, Aquí, bueno, dice que esa pila, eh, eh, digamos, se produce, dice, además de la transformación reversible, un consumo inevitable y hay una resistencia interna, claro. Este, si bien podemos pensar a la circulación de corriente en un estado estacionario, asociarlo con una reversibilidad, hay una resistencia interna y un consumo interno de la, de la pila o de la fuente de tensión que está determinado por medio de su resistencia interna, una R minúscula. Entonces, en realidad, lo que tenemos allí en el circuito superior, alrededor de en cuanto a la fuente generadora, más precisamente en el interior tenemos en forma más detallada esto, ¿no? O sea, poniendo esa FEM en el microscopio, en realidad tenemos también un consumo dentro de la FEM, ¿no? Eh, bien, entonces, y eso es lo que lleva de alguna manera a, a pensar, digamos, o sea, a, a cuestionarnos un poco el caso de la reversibilidad, más cuando hay disipación, ¿no? A través del efecto Joule, eh, esa reversibilidad se derrumba un poco, ¿no? Es decir, podemos pensar en la reversibilidad en el sentido de un circuito estacionario, pero en realidad hay una pérdida al medio y entonces este, eh, en realidad el proceso en todo caso es irreversible, ¿no? Por más que podamos recargar las pilas, etcétera, en realidad es un proceso irreversible. Allí tenemos entonces tenemos el circuito en el mismo
circuito que teníamos arriba lo podemos describir de un modo un poco más detallado abajo, ¿no? No tenemos una sola eh, pila FEM sin resistencia interna, sino que aparece además una resistencia interna que, como dijimos antes, genera un consumo, ¿no? Un consumo interno de la batería. Es decir, rara vez la batería, sobre todo cuando ya tiene un tiempo de uso, entrega al circuito lo mismo que el valor nominal, que el que dice en la etiqueta. Hay un proceso de desgaste, es decir, ustedes ya lo habrán visto por ahí en química general, en el proceso de electrólisis hay un electrodo que se engrosa y otro que se carcome. Bueno, hay un proceso de deterioro lento, y más lento cuanto mejor sea la calidad de la batería, pero hay un proceso al fin, es decir, y por más de que aún, digamos, en las baterías recargables, ¿no? Es decir, llega un momento en que no sirven más, es decir, llega un momento en que dejan de ser recargables, ¿no? Cuanto mejor sea la calidad de esas baterías, mayor es o de esa fuente, mayor es el tiempo de vida útil, ¿no? Eh, bien, ahí, bueno, entonces pensémoslo ahora por el lado de la potencia, ¿no? Eh, un detalle por ahí que no vimos anteriormente, que era el siguiente. Acá. Fíjense, en esta expresión de la potencia, finalmente la potencia era la tensión por la corriente. Pero ocurre lo siguiente, que si en este caso ideal, donde no consideramos la resistencia interna, ¿no? Si el elemento R mayúscula captura todo lo que provee la FEM, entonces eh, la, la FEM que entrega la batería, el epsilon, tiene que ser igual al I por R, ¿no? De, este, vamos a usar otra opción de puntero, eh, tiene que ser igual entonces a la caída que tenemos en el resistor. Entonces si ponemos en realidad, si reemplazamos a la epsilon por la delta B, la caída de tensión en el resistor, y asumimos que eso es I por R, entonces en realidad la eh, haciendo ese reemplazo, eh, también entonces la potencia se puede expresar como R por I al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Dado que tenemos, vamos a aclararlo acá por si hay algún tipo de duda, no creo ya a esta altura, pero si entonces la FEM tiene el mismo valor que la caída en el resistor, entonces acá tenemos I por R, ¿no? ¿Está bien? En lugar de la FEM tenemos I por R que me está multiplicando nuevamente a la I, ¿no? Por potencia de igual base, bueno, RI cuadrado, ¿está bien? Entonces ahora volvamos. Eso fue un detallecito que se me había escapado. Ahora tenemos el circuito real, con una batería que suponemos que ya tiene un tiempo exagerado de uso, de tal forma que ya no entrega lo que dice, sino que en realidad entrega un poquito menos. Y entonces tenemos este planteo. Si consideramos la caída debido a la resistencia interna, entonces lo que dice que entrega la batería en realidad se reparte entre lo que es la caída interna, la caída de tensión interna, o sea, hay una potencia consumida dentro de la batería, y otra potencia, la potencia real que estamos eh, consumiendo, la que estamos necesitando, ¿no? A través de no sé, de algún dispositivo eléctrico, puede ser una luminaria, puede ser una lámpara, no sé, una batidora, un motor eléctrico, etcétera. Entonces, debido a esto, al cancelar las corrientes, ¿no? Es decir, la potencia
Entregada se reparte entre las dos cosas. También esto sería lo mismo que decir que en realidad lo que vamos a hacer acá una aclaración, ¿no? Lo que se está entregando a la resistencia grande en realidad es esto. Eso es, ¿no? En realidad es menos de lo que deberíamos tener disponible para la resistencia grande. ¿Y por qué es menos? Bueno, porque figura, hay que descontar lo que consume internamente la batería, ¿no? De otra forma sería epsilon por i, en el caso ideal, igual a r por i cuadrado. De ahí sacamos como conclusión que la corriente es más grande, sería el epsilon sobre el r grande, ¿no? Pero en este caso, debido a esa pérdida por el consumo interno de la batería, tenemos una corriente más baja, es decir, además de dividir por la resistencia en cuestión, la resistencia del elemento en el cual estamos usando la energía, hay que sumarle esa resistencia a la interna de la batería, razón por la cual la corriente disponible es menor. Por eso es que eh, ese elemento al que tenemos como objetivo suministrar energía consume menos, sobre todo porque el consumo depende con el cuadrado de la corriente, es decir, eh, con más razón, ¿no? Va a consumir menos. Bien, ahora veamos lo siguiente. Eh, Vamos a suponer un circuito un poquito más complejo donde tenemos dos elementos acá, una batería, ¿no? Con su determinada resistencia interna y un motor, o mejor dicho, más que, sí, podría ser un motor o un generador eléctrico, como a ustedes les guste, que está dado por este, en forma simbólica, por eso que tenemos acá. Entonces podemos decir de que si lo pensamos como generador, podemos asumir que la batería entrega una FEM epsilon y tiene una resistencia R minúscula, y que el generador entrega una epsilon prima y tiene una R prima, ¿no? ¿Está bien? Bien. Tenemos que, digamos, asumir acá que las potencias son los dos elementos que están suministrando potencia. Entonces lo que esos elementos suministran tiene que ser igual a lo consumido por la resistencia grande R mayúscula, ¿no? Entonces el balance es una suma algebraica. Ahora pensemos cómo está trabajando esto, ¿no? Acá es como que tenemos dos polaridades de alguna manera que están invertidas, ¿no? Fíjense, o sea, es como que el generador y, y la batería están en oposición, ¿no? Fijemos, ¿por qué? Porque el sentido de la FEM lo expresa la flechita las flechitas que están arriba, ¿no? Fíjense, hay ambas flechas no tienen el mismo sentido, sino que una está oponiéndose a la otra. Por lo tanto, las polaridades acá de los dos elementos están invertidas. Quiere decir que a la hora de hacer el balance, ¿no? No pueden tener el mismo signo. Es decir, acá hay que jugar. Si asumamos, por ejemplo, que el sentido positivo es el, el horario, digamos, imaginemos que como lo refiere acá la corriente, y entonces eso es, digamos, ese sentido de la corriente eh, es coherente con el sentido de la FEM de la batería, ¿no? Es decir, acá hay algo, porque en realidad no sabemos si cuál está aportando mayor cantidad de FEM, si el generador o la batería. Por lo tanto, es el proceso de, digamos, no el proceso, lo estoy diciendo mal, eh,
la decisión de juzgar el sentido de la corriente es arbitraria, ¿no? Es decir, tenemos que imponer un sentido y entonces asumimos que el sentido es este. Indirectamente estamos asumiendo que de alguna manera que la FEM, eh, eh, digamos, suministrada la, por la batería es mayor que la FEM del generador. Entonces el balance sería el siguiente, fíjense, en el generador como vamos de un menos hacia un más, es positivo, ¿no? Pero hay una pérdida que es el R minúscula por el I cuadrado. Esto es en cuanto a las potencias, ¿no? Potencia que suministra la batería, lo que suministraría sin tener en cuenta la pérdida por consumo interno. Si consigo un consumo interno, entonces hay que agregarle con un signo opuesto esto que tenemos acá, ¿no? La resistencia grande como consume también tiene un menos. Todos los consumos van con un menos, indudablemente. Y entonces después tenemos en el generador, como se está oponiendo, tiene un sentido de polaridad que es opuesto al de la corriente, le va un menos en lugar de un más. O sea, la corriente va cuando esta corriente I atraviesa, vamos a suponer que es la corriente neta, ¿no? Que, que en realidad es la suma de dos corrientes, esas dos corrientes, la del generador y la batería, tienen cada uno un signo contrario de acuerdo a la FEM, ¿no? Suponemos que gana la de la batería, entonces el sentido es el sentido de la FEM de la batería. Cuando atraviesa la polaridad va de un más hacia un menos, como el caso de una resistencia. Por lo tanto, también el motor se comporta de alguna forma como una resistencia. Entonces la potencia que allí tenemos es una pérdida y está caracterizada por lo que tenemos acá en este cuadradito, ¿no? Luego la resistencia interna también es una del generador, también eh, es una pérdida y también le cabe un signo menos, ¿está bien? O sea que el único signo más que tenemos es el de la batería. Todo eso, bueno, hecho el balance igualado a cero, podemos aquí despejar la corriente y obtenemos finalmente, cancelando los cuadrados con los valores lineales, ¿no? Despejamos y nos queda esto que está acá. Acá la conclusión evidente es que como les decía antes, si ambos, fíjense, si la fuente o el generador proporcionan la misma FEM, entonces, y estando en oposición, la corriente es cero, lo cual es bastante lógico, ¿no? Eh, y si la corriente es positiva, si, eso es lo que nos está diciendo esta ecuación. Si la FEM de la batería es mayor que la FEM del generador, ¿no? En caso contrario, la corriente, digamos, esto no estaría mal, esto es una ecuación muy general. Si nos da negativo no hay problema, quiere decir que lo mismo que en física 1, que el sentido elegido en realidad es contrario al que en realidad es, ¿no? No hay que preocuparse por eso. Bueno, veamos un poco más de cerca cómo es tenemos un ramal con una determinada corriente y con unas baterías, supongamos que en tenemos unas fuentes de tensión o baterías epsilon 1 epsilon 2 y están en oposición y podemos imaginarnos que el sentido de la corriente es el que figura ahí, ¿no? ¿Está bien? Bien. Por ahí acá no está, pero yo les sugiero siempre marcar las polaridades, porque eso nos da una guía de, eh, de cómo hacer el balance cuando hacemos el balance de potencias o de tensiones, ¿no? Si ese es el sentido de la corriente, entonces las polaridades son estas, ¿no? Siempre al atravesar una resistencia, eh, con una corriente, vamos de un más hacia un menos, ¿no? Salvo alguna que otra excepción,
que vamos a, ¿cómo es que se dice? Considerar después, ¿no? Las polaridades de las baterías siempre hay que respetarlas, de tal forma que el signo más va del lado del borne mayor, o sea, ahí está simbolizado con una línea más grande, y la línea más chiquita va con un menos. Eso es lo que quiero representar. Bueno, entonces, ¿cómo sería el tema de la potencia acá? Bien, fíjense, tenemos los dos puntos A y B y nosotros estamos haciendo un balance, ¿no? Cuando vamos de A hacia B, ¿no? Lo que tenemos que hacer es bueno, ir puntualmente atravesando el circuito y haciendo las consideraciones positivas y negativas, ¿no? ¿Cuál sería digamos, si en el punto A tenemos un valor de tensión desconocido, no importa, y todo este ramal está atravesado por una corriente I, entonces la potencia en ese punto viene representada por B sub A por I, ¿no? ¿Está bien? En la medida que nos vamos desplazando hacia la derecha vamos a llegar a un punto B y podemos decir que si nosotros consideramos todas las caídas, esto tiene que ser igual a la tensión en el punto B por la corriente, ¿no? O dicho de otro modo, la suma algebraica, es decir, si pasa restando el B sub B por I, nos quedaría finalmente esto B, ¿no? Nos quedaría la expresión igual a 0, es exactamente lo mismo. Entonces, vamos recorriendo. Al atravesar la FEM epsilon 1, la caída es, fíjense, en realidad ahí no hablamos de caída, porque esto es una fuente, vamos de un menos hacia un más. Entonces, vamos de un punto de menor tensión a una mayor tensión, y entonces la diferencia es positiva, ¿no? Final menos inicial es positiva, y esto que está acá es lo que aporta esa primera batería epsilon 1, ¿no? Ahora, si tiene una resistencia interna, también le corresponde una caída, y como tal un signo menos, R sub 1 por I cuadrado. La resistencia R1 grande también es una caída, un signo menos, porque la corriente va de un más hacia un menos. El valor final es más pequeño, entonces va un menos allí, ¿no? R1 grande por I cuadrado. Con la resistencia R2 ocurre lo mismo, R sub 2 por I cuadrado. Y finalmente, fíjense como esta batería se está oponiendo y tiene su polaridad en contra. Cuando la atravesamos vamos de un más hacia un menos, como en una resistencia y una pérdida, razón por la cual también va un signo menos ahí, ¿sí? O sea, de alguna forma esa fuente se comporta como una resistencia, ¿sí? Tiene una resistencia interna de R2, también es negativa porque es una pérdida. Y por último, en la caída, digamos el consumo de la R sub 3, que es menos, también, ¿no? Va de un más y un menos R sub 3 por I cuadrado. Todo esto vendría a representar la potencia en el punto B, que sería igual a B sub B por I, ¿no? Si lo pasamos restando al primer miembro, como dijimos antes, nos queda esta expresión que es equivalente. Bien. Bueno, ahí lo mismo que antes, ¿no? Es decir, simplificamos las corrientes porque, digamos, un planteo equivalente sería a través de las leyes de Kirchhoff, pero como todavía no la hemos visto, no podemos hablar directamente de tensiones, tenemos que plantear las potencias. ¿Qué es lo que ocurre en el transcurso del circuito? Bueno, acá hay un esquema que es bastante significativo. Supongamos que deseamos graficar la tensión a lo largo del recorrido, a lo largo de la longitud que tiene ese ramal, ¿no? Es decir, de alguna forma este esquema representa la tensión por unidad de longitud, ¿no? ¿Está bien? Bien. Entonces fíjense, arrancamos del valor B sub A hasta el borne negativo, tenemos un valor constante de tensión, ¿no? ¿Está bien? Ahora allí dentro, dentro de al atravesar la batería, de repente sube, digamos, de alguna manera en forma positiva, ¿no? Bien, es decir que eh,
la FEM de la batería 1 es positiva, tal como lo demanda acá en esta expresión, su signo en el balance, su signo más, ¿no? Eso también está, fíjense que ahí hay una pequeña pendiente. ¿Por qué? Porque está relacionado eso con hay eh, la derivada de la tensión respecto de, hay un gradiente ahí, ¿no? De alguna manera de tensión. La derivada, recuerden que el gradiente de potencial de alguna forma está relacionado con un campo eléctrico. Es como que hay un campo eléctrico allí que está dado por esta pendiente. De alguna forma es el campo eléctrico que tenemos generado por el borne negativo. Por el borne positivo sería un poco al revés, ¿no? Tendremos esa otra línea con pendiente negativa. Ahora, desde el borne positivo al borne del borne positivo de la fuente al borne positivo de la resistencia, como no tenemos ningún otro elemento, la tensión es constante, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, cada vez que tenemos una caída de tensión, la pendiente es negativa. O sea, acá vamos de un más hacia un menos, hay una pérdida de tensión, entonces también hay una caída, ¿no? ¿También? Hay una caída, se juzga que es constante, el ritmo de caída en X es constante, es decir, como que hay un campo eléctrico que es constante a lo largo de todo el recorrido en la resistencia. Bueno, aquí ocurre lo mismo con la resistencia R sub 2. La tensión entre los dos extremos, el final de la resistencia 1 y el inicial de la resistencia 2, no tiene elementos óhmicos, por lo cual es constante, y así sucesivamente, ¿no? Cuando atravesamos fíjense, esto es importante ahora, la fuente 2 no es como la fuente 1, no nos realza el valor de la tensión, sino al contrario, ¿no? Hay otra caída ahí, porque habíamos dicho que lo que habíamos dicho era que la tensión en esta fuente que tiene una polaridad opuesta al sentido de la corriente, digamos, trabaja como una resistencia, con lo cual hay una caída de tensión. Bueno, y así, ¿no? Es decir, este valor de tensión constante que está acá es el representativo entre el borne negativo y el de la fuente sub 2 y el positivo de la resistencia R3, y nuevamente al atravesar R3 otra vez tenemos una caída, ¿no? ¿Está bien? Entonces, finalmente llegamos al punto B. Toda esta situación nos representa la caída de potencial entre A y B, ¿no? Bien, vamos a ver ahora lo que es puesta a tierra. En una puesta a tierra, ¿qué significa? Bueno, la puesta a tierra de alguna forma, como el nombre lo sugiere, es conectar, digamos, si nosotros hablamos de puesta a tierra en un punto del circuito, significa que estamos conectando ese punto del circuito a tierra, ¿no? Y en la tierra podemos suponer un potencial cero. Esto desde un punto de vista esquemático o teórico, ¿no? Hay mecanismos para esas puestas a tierra a través de jabalinas y otro tipo de, ¿cómo es? De conductores eléctricos, lo cual no viene al caso. Yo no soy un especialista en electrotecnia, ni siquiera apenas soy técnico, pero no eléctrico ni electrónico, así que no viene al caso, en primer lugar porque no lo sé, ¿no? Pero digamos, esas cosas se tienen en cuenta, y sobre todo con cuestiones que tienen que ver con la instalación, la seguridad de una instalación, ya sea de uso domiciliario o de uso fabril, ¿no? Es decir,
o comercial tiene que ver con ese tipo de cosas. Es decir, considera que tienen mayor seguridad los circuitos y tiene una puesta a tierra adecuada, ¿no? Pero yendo, digamos, a un plano teórico, en esos puntos se puede suponer que la tensión es cero, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a suponer tres casos. Imaginémonos que tenemos una fuente de tensión epsilon, una resistencia R y una corriente I de 15 volts, 5 ohm y 2 amperes respectivamente. Y vamos a despreciar la resistencia interna de la batería, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería el balance ahí? Tenemos que suponer que en ese primer punto, aquí la tensión es cero, ¿no? Habría un cero ahí, 0 volt. Pero bueno, eso lo vamos a ver más. Primero distingamos los tres casos, es decir, con digamos, la puesta a tierra en un extremo, un segundo caso con la puesta a tierra en el medio, entre la fuente y la resistencia, el tercer caso con la puesta a tierra puesta después de la resistencia. Digamos que cada uno de esos, la puesta a tierra viene representada por esto, ¿no? Y ahí podemos asumir totalmente de que el valor absoluto ahí de la tensión en ese punto es cero. Con lo cual estamos en condiciones de hablar de hallar los valores absolutos en todos los puntos del circuito. Antes, digamos, si no existiera la puesta a tierra, esto sería imposible, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos. Vamos a borrar acá como para hacerlo un poquito menos engorroso. Entonces, bien, si ahí tenemos 0 volt y arrancamos hacia la derecha, asumimos que el sentido de la corriente es de izquierda a derecha, lo que aporta la fuente es 15 volt naturalmente. Una vez que atravesamos la fuente, entonces cualquier punto entre el borne positivo y la resistencia tiene que tener 15 volt. Acá tenemos, como vamos de un más hacia un menos, recuerden, hay una pérdida. Esa pérdida tiene que ser I por R, o sea, menos I por R. Como I es 2 y R es 5, tendríamos menos 10. 15 menos 10, entonces 5. Es decir, cuando salimos de la resistencia, debido a una pérdida de 10 volt, tenemos que este punto finalmente vale 5, ¿no? Bueno, y así con los tres casos. En el segundo caso, si tenemos la puesta a tierra de 0 volt en el medio, recuerden la polaridad de la fuente. Cuando nos movemos hacia la izquierda y atravesamos la fuente, vamos de un más y un menos, como en una resistencia. Entonces hay una pérdida. Hay una pérdida que es menos la tensión de la fuente, o sea, menos 15 volts. Y hacia la derecha, por el contrario, no por el contrario, del mismo modo quise decir. También, como la corriente va de izquierda a derecha, vamos de un más hacia un menos. Esto es menos I por R, o sea, menos 2 por 5, menos 10. Y así también el último caso, ¿no? Bien. Entonces, si no tuviéramos, esto es lo que representa este último esquema, si no tenemos ese punto de la tierra, esa puesta a tierra, en cualquiera de los tres casos, no tenemos cómo calcular los valores absolutos de las tensiones en esos puntos, sino únicamente nos movemos con diferencias. Diferencia de tensión. Si bien no podemos decir cuánto vale puntualmente la tensión en ese primer punto a la izquierda, en este punto en el centro o en este punto a la derecha, sí podemos decir que al pasar de uno a otro la tensión sube 15 volt, por ejemplo en este primer caso al atravesar la batería, o que la tensión cae 10 volt cuando atravesamos la resistencia, y nada más que eso. ¿Está bien? Bien. Bueno, acá tenemos lo que son los voltajes en los bornes de un generador, ¿sí? Tenemos dos casos. Fíjense,
Vamos a suponer que en este, digamos, esta es la parte constitutiva de un circuito que es más extenso. Entonces lo que nosotros estamos viendo puntualmente acá es cuál es, eh, cómo es la caída, cómo se mide la diferencia de potencial entre los puntos A y B en un generador. Vamos a asumir este primer caso, que es el que está señalado ahí en rojo, donde la corriente tiene el sentido de la FEM de ese generador o de esa batería. Y en una segunda instancia, un caso en donde la corriente tiene un sentido, digamos, contrario a la FEM generada por ese generador. Ya dijimos que bueno, que eso es la parte, es una parte solamente, un segmento constitutivo de un circuito que es más amplio, ¿no? No podemos decir que la corriente solamente la genera este generador. Podría haber otra cosa que está generando otra FEM y como consecuencia nos da la corriente I, que en este caso es contraria a lo que generaría ese generador individualmente. Entonces veamos cómo son las diferencias de tensión en cada caso. Si hacemos el recorrido en este primer caso, vamos de izquierda a derecha, arrancamos por punto B, B sub B, ¿no? Más la fuente o el generador me proporciona una tensión epsilon, pero está contribuyendo con una epsilon, pero si hay una, si consideramos la resistencia interna, hay una caída R por I. Cuando terminamos ese recorrido, llegamos al punto A, por lo tanto eso tiene que ser igual a la tensión en A. Bien, en un sentido algebraico, haciendo pasajes de términos, pasando B sub A al otro lado, o B sub B hacia el otro lado, mejor dicho, B sub A menos B sub B, nos queda que en este caso es el caso con el signo de menos, ¿no? Esto sería la tensión menos la tensión nominal, digamos, menos la caída por el consumo interno. En el segundo caso, por el contrario, cuando hacemos ese balance y pasamos la tensión B sub restando, nos encontramos que es la tensión nominal más la caída por la resistencia externa. En síntesis, la diferencia, o sea, la tensión entre los bornes de un generador es mayor cuando está en oposición a la corriente eléctrica que cuando está a favor de la corriente, lo cual también es bastante lógico, bastante intuitivo, ¿no? Bueno, resistencia en serie. Tenemos el siguiente problema. Imaginemos, ¿no?, que tenemos una serie de resistencias, tres resistencias, ¿no?, simbolizadas por estas R mayúsculas y conectadas de tal manera que a la salida de una conectamos a la otra, ¿no? Hacemos coincidir sus bornes de tal forma que el borne o el primer contacto de la primera resistencia eh, están, digamos, en una misma línea con el último, ¿no? Es decir, en un solo segmento, que no los conectamos entre sí, digamos, el, el punto A y el punto B no terminan de conectarse entre sí, sino a través de otro elemento, como podría ser como mínimo una fuente eléctrica. Entonces tenemos ahí una corriente que vamos a suponer que circula de izquierda a derecha, ¿no? La pregunta es, ¿cómo una disposición de resistencias en tal sentido se conoce como disposición en serie, ¿no?, de esa resistencia? La pregunta es, ¿qué circuito equivalente tendría yo de tal forma de que con una resistencia única generara el mismo consumo? Es decir, eso, ¿no? Es decir, ¿puedo yo armar un circuito equivalente con una resistencia única que me genere el mismo consumo? Y en tal caso, ¿cuál es esa resistencia? Bueno, el procedimiento es, para encontrar esa resistencia es a través del cálculo de una resistencia en serie, que ahora vamos a justificar por qué, ¿no?
Es decir, imaginémonos que lo de siempre, ¿no? Vamos de A, primero que digamos, el tramo de A a B lo dividimos en tres. Uno que va de A a M, otro que va de M a P y otro finalmente otro que va de P a B, ¿no? Cuando yo voy de A a M, arranco con, es decir, la diferencia de potencial entre A y M es la tensión de A menos la tensión de M, ¿no? Como A está, según el sentido de la corriente, a un mayor valor de tensión que M, la diferencia es positiva y tiene que ser igual al valor positivo, ¿no?, de R por I. Lo mismo ocurre entre M y P. La diferencia, al estar el punto M más, más alto que el punto P, ¿no es cierto? Entonces ahora B sub M mayor menos menor tiene que ser igual al valor positivo de la caída, R sub 2 por I. Y así sucesivamente. Lo mismo pasa con P y B, ¿no? Tenemos entonces esas tres ecuaciones. Fíjense que ahora, cuando si las sumamos miembro a miembro, resulta que el valor B sub M se va con el se cancela de la primera ecuación el B sub M de abajo, ¿sí? Al sumar, porque uno es negativo y el otro es positivo. Estamos sumando miembro a miembro, es decir, estamos sumando todos estos segundos miembros y todos los terceros miembros que están acá. No le vamos a dar pelota a esta primera columna. Entonces, fíjense que al cancelarse, digamos, finalmente nos queda en la segunda columna B sub A menos B sub B. ¿Está bien? O sea, esa es la diferencia de tensión entre A y B, en definitiva. Y del otro lado podemos sacar un factor común I que multiplica un paréntesis con la suma de las resistencias, que es esto que tenemos acá. Entonces, al comparar esto con el esquema ¿qué estamos queriendo decir ahora? Que la resistencia equivalente, la R sub S, entre A y B, si nos fijamos en la resistencia única, que multiplica la corriente, tiene que ser igual a la suma, ¿no?, de las resistencias. O sea, si acá la conclusión de este circuito es esta expresión algebraica. Al comparar, entonces, R sub S, si comparamos los últimos miembros, tiene que ser igual a esto, ¿no?, a la suma de las resistencias en serie. En este caso, R sub S es la suma de las tres. En un sentido más amplio, en general, para cualquier número de, digamos, n resistencias en serie, la sumatoria de 1 a n de esas R resistencias, de esas I resistencias, va a ser igual a la resistencia equivalente, ¿no?, R sub S en serie. Resistencias en paralelo. Bien. Ahora vamos a suponer que tenemos tres resistencias en paralelo. ¿Cómo serían? ¿Cómo sería? Bueno, nos hacemos la misma pregunta, ¿no? En el caso anterior, por ahí lo que no omitimos es que al estar las resistencias en serie, la corriente es la misma. Eso no ocurre cuando las resistencias están en paralelo. ¿Está bien? En el primer caso, la resistencia es la misma y las tensiones se suman, ¿no? Acá va a ser al revés. Lo que va a ser la misma es la tensión y lo que se van a sumar son las corrientes. ¿Está bien? O sea, acá la pregunta, ahora yendo al caso concreto de la resistencia en paralelo, es más o menos la misma que en la anterior, ¿no? Es decir, yo ahora tengo tres resistencias en paralelo, lo cual figura de esta, digamos, está representado de esta forma. La pregunta es, ¿cuál es la resistencia equivalente en paralelo? Bueno, esa resistencia equivalente en paralelo es, bueno, va a tener que ser una única
resistencia que se va a tener que someter a estas solicitudes. Por ejemplo, tiene que generar el mismo consumo, ¿no? Pero además, eso ya se sabe. Pero además de eso va a tener que ser una resistencia tal de que se imponga como condición, digamos, en el caso anterior, o sea, en este esquema de las tres, que la tensión, la caída de tensión en cada una de ellas sea la misma, porque fíjense, el punto A y B corresponde a cualquiera de las tres resistencias, ¿no? ¿Está bien? Y que por otro lado la corriente I sea la suma de las tres corrientes individuales, ¿no? ¿Está bien? Esto imagínense que es un problema. La corriente dijimos que representa un caudal, entonces no, no es nada raro que pensar, al contrario, es muy lógico pensar en que el caudal que ingresa al punto A tiene que ser igual al que se divide entre los ramales de la resistencia R1, R2 y R3. Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, cada una de esas corrientes es la tensión, que es la misma, que viene representada por el símbolo B, dividido cada una de las resistencias correspondientes. Tal es el modo de, tal es el caso en que I sub 1, por ejemplo, es la tensión entre A y B, que llamamos B, dividido la resistencia R1. La corriente I sub 2 es la tensión entre B dividido R sub 2 y así, ¿no? ¿Está bien? Ahora, la corriente neta que atravesó todo ese paquetito es sí. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera, o sea, cuál sería la caída en una resistencia equivalente en paralelo R sub P? ¿No? Cuando yo sumo las corrientes, esto me va a tener que dar igual a la corriente I, y eso es, por definición, B sobre la resistencia en paralelo, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenemos ahí a la derecha? Entonces ahora comparemos los segundos miembros de este esquema sintético con el del análisis anterior. Dijimos que la corriente I tiene que ser la suma de las tres corrientes. Entonces, de acuerdo a este razonamiento, I podemos sacar con factor común que me multiplica la suma de las inversas de la resistencia. Entonces ahora comparando I con el objetivo, ¿no? Si llevar esto a una resistencia única, si igualamos los segundos miembros, se nos cancelan las B y por lo tanto nos queda que la inversa de la resistencia en paralelo es la suma de las inversas de la resistencia individual. En un sentido más amplio, para un paquete mayor de resistencia en paralelo, la inversa de la resistencia en paralelo va a ser igual a la sumatoria de las inversas de las resistencias de 1 a n, ¿no? Para un número n cualquiera de resistencia. Cuando tenemos dos resistencias en paralelo, figura de que la cuenta es muy sencilla, ¿no? Porque tomamos un común denominador que es el producto, racionalizamos el denominador, después lo invertimos y nos queda que la resistencia en paralelo es el producto sobre la suma. Bueno, aquí hay un ejercicio muy, no lo vamos a hacer, pero es para ustedes, ¿no? Determinar si hay resistencia en serie en paralelo. Acá es medio, por ahí no es tan simple eso, asumirlo, pero dice reducir el circuito a la fuente a una sola fuente y una resistencia equivalente y determinar las corrientes. Bueno, la clave está, pueden intentarlo ustedes, lo van a hacer ustedes seguramente, empezar por este extremo derecho. Ahí podemos sacar en ese ramal una resistencia única en serie y después tomar esas dos como si fueran en paralelo, sacar una resistencia y así vamos, de derecha, volvemos a repetir el mismo procedimiento, acá como una resistencia parcial que es el paralelo de las tres anteriores, con esta otra vamos a tener una parcial que es el paralelo entre esta y las otras tres anteriores, y así vamos avanzando de derecha a izquierda hasta llegar a una resistencia única, ¿no? Después, para calcular las corrientes procedemos en sentido contrario. Primero encontramos la corriente total y después de ahí, de acuerdo a las bifurcaciones,
denominando I1, I2, etcétera, vamos calculando las corrientes dividiendo por cada una de las resistencias y así sucesivamente, ¿no? Eso es, de esa manera hallamos todas las corrientes. Bien, leyes de Kirchhoff. Ahora ocurre otra cuestión. Hay casos en donde no tenemos, no podemos decir qué resistencias están en serie y qué resistencias están paralelos, como en estos dos que estamos ejemplificando acá. El caso 1 es el más típico del puente de Wheaton y el otro es un circuito cualquiera, ¿no? Son dos casos muy simples donde no podemos determinar, no podemos decir si tenemos resistencias en serie o en paralelo. Entonces el procedimiento que hay que llevar es otro, es el de las conocidas como las leyes de Kirchhoff, ¿no? Para lo cual, bueno, hay una cierta jerga que hay que manejar. En primer lugar, el nodo se denomina como nodo justamente a un punto donde convergen tres o más ramas, ¿no? Por ejemplo, estos 4 puntos que están acá son nodos. Son nodos. ¿Está bien? Una malla es todo circuito o camino cerrado, ¿no es cierto? Entonces, bien, acá, digamos, en este tenemos únicamente 2 nodos, en el de la derecha, y vamos a hacer el ejemplo más simple. Acá, digamos, ¿cuántas mallas tendríamos? Bueno, tendríamos eh, estas, estas dos, ¿no? En realidad hay, si uno quiere, hay 3 mallas. Lo que pasa es que no todas, podemos imaginar una única malla, esta que va por afuera, únicamente, que la podemos llamar 3. No sé si es muy feliz la aclaración acá de la tercera. Es como si la malla 3 sería todo el contorno por fuera sin considerar el ramal este del medio. ¿Eh? En realidad, bueno, tendríamos 3 mallas. Entonces, teniendo esto y hay un par de principios más que son muy simples, podemos resolver cualquier circuito de malla. Bien, bueno, vamos a las leyes antes, ¿no? Las leyes de Kirchhoff son, hay una de nodos y malla. La ley de nodos dice que la suma de todas las corrientes, o la suma algebraica de todas las corrientes en un nodo tiene que ser igual a 0, ¿no? Y la ley de mallas es que la suma de todas las diferencias de potencial tiene que ser igual, en una misma malla, tiene que ser igual a 0. O sea, la suma es el equivalente, pero para las tensiones. En una malla, o sea, en un circuito cerrado, la suma algebraica de todas las tensiones tiene que ser igual a 0. ¿Por qué digo suma algebraica? Bueno, porque hay cantidad positiva y negativa. Entonces hay una... Nosotros tenemos que según el sentido elegido, que por lo general es arbitrario, de la corriente, tenemos que asumir como aportes positivos, por ejemplo, a todos los que dados por las fuentes que tienen un sentido acorde o coherente con el sentido de la corriente, y como negativas todas las caídas debido a corrientes que atraviesan las resistencias o fuentes que están en oposición. Acá, bueno, acá hay vamos a ver dos aplicaciones. Imagínense que tenemos un circuito con esos datos, ¿no? Tenemos 3 fuentes y 3 resistencias, y entonces la propuesta es hallar todas las corrientes. Las corrientes acá, evidentemente, son 3, ¿no? Pero digamos que hay, bueno, no son,
digamos que hay una corriente, no son tres corrientes independientes, hay dos corrientes independientes de alguna forma y hay una que depende de las otras dos, ¿no? En definitiva, lo que les comentaba antes, hay ciertas cuestiones que tenemos que manejar antes de plantear las ecuaciones, porque va a ser un sistema de ecuaciones, de varios, por lo general, de varias ecuaciones, y para eso necesitamos saber cómo estos circuitos se resuelven, son todos en forma determinada, son compatibles determinados, necesitamos tanto número de ecuaciones como números de incógnitas. Entonces hay un par de reglitas que tenemos que aplicar, ya sea por si resolvemos cuando resolvemos por las leyes de corrientes o de malla, lo cual nos va a permitir saber cuál es el número necesario de ecuaciones en cada caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos que saber siempre de que siempre hay, si tenemos n nodos, hay un número de n-1 ecuaciones de nodos independientes. ¿Eso qué quiere decir? De que eso en cuanto a las ecuaciones de corriente, ¿no? O sea, si acá tenemos dos nodos, significa que vamos a tener una única ecuación de corriente, ¿está claro? Que es esa que está ahí. Es decir, acá en realidad uno no sabe de antemano cuáles son los sentidos de la corriente, pero asumiendo los sentidos como tales, supónganse en este caso, tenemos que pensar en lo siguiente, que llegado a este punto, las corrientes I sub 1, tal es el sentido del eje, I sub 1 y I sub 2 entran y sale la corriente I sub 3. De tal forma de que I sub 3 tiene que ser igual a la suma de las otras dos, ¿no? Que es lo que tenemos ahí dicho de otro modo. Entonces, como tenemos que encontrar tres corrientes, necesitamos dos ecuaciones más. ¿Cuáles son las otras dos ecuaciones más? Y las ecuaciones en estas dos mallas. La 1, que es la mitad izquierda del circuito, y la 2, que es la mitad derecha, supongamos, ¿no? Entonces ahí tenemos, como son tres incógnitas las corrientes, bueno, vamos a tener, necesitamos tres ecuaciones, es decir, esas, digamos, tenemos que aplicar la ley de mallas de Kirchhoff, o ley de tensiones también llamada, a esas dos mallas, haciendo la suma algebraica igual a 0. ¿Por qué no usamos la otra? Porque en realidad la otra es la malla exterior, no es, en realidad es la suma, no es una ecuación linealmente independiente, es decir, es la suma de estas dos, como se puede ver en cualquier ejemplo, ¿no?, que uno considere practicar. Entonces fíjense, las incógnitas son las corrientes, entonces tenemos la malla de la izquierda, si uno sigue, cuando uno sigue el recorrido, por ejemplo, acá asumimos que estamos siguiendo el recorrido, fíjense la polaridad en la malla 1 de la fuente de 6 volt. De acuerdo a la corriente I sub 1, esa es la polaridad correcta, ¿verdad? Cuando atravesamos, cuando seguimos ese recorrido, tenemos 6 volt porque es el aporte positivo de la malla 1, fíjense, no ponemos la unidad, la caída debido a la resistencia de 10 ohm va a ser, si la corriente es I sub 1 en ese ramal, es 10 por I, ¿no? 10 por I sub 1. Cuando nos metemos, hay que respetar la polaridad de las baterías siempre, cuando nos metemos en la segunda rama, vamos a decir la rama que va de A a B, por decirlo de algún modo, vamos a suponer que esos dos puntos se llaman A y B, hay que mantener el sentido, no importa que acá tengamos una corriente I sub 2
en sentido contrario. Hay que mantener siempre un mismo sentido de recorrido. De tal modo que cuando atravesamos la fuente 2, esa fuente de 3 volts, vamos de un más hacia un menos, entonces es negativo, es menos 3, ¿está bien? Y finalmente, cuando atravesamos la resistencia de 5 ohm, fíjense acá lo han puesto como le han puesto el valor positivo, porque vamos con la corriente I sub 2 de un menos a un más. Entonces ahí al colocar la corriente I sub 2 tenemos que agregar un signo más, ¿no? ¿Está bien? Entonces tenemos más 5 por I sub 2. En la rama de la derecha, siguiendo con el mismo sentido de la corriente, digamos, el mismo sentido antihorario, I sub 3, vamos de un más y un menos, tenemos una caída, es 30 el valor de la resistencia por la corriente I sub 3, ¿está bien? Que es lo que figura acá abajo. Después tenemos 4 volts porque vamos de un menos hacia un más, ese aporte es positivo, vamos de un valor de menor a uno de mayor tensión. Y cuando pegamos la vueltita acá, ¿no? Vamos ahora con la corriente, ¿cómo se dice? Menos, está bien. Cuando pegamos este giro, vamos de un valor, vamos en un sentido contrario al que fuimos anteriormente. Es decir, que ahora acá la corriente va, la caída va de más hacia un menos, entonces es menos I sub 2, ¿está bien? Por 5. Más 3 porque ahora vamos de un menos hacia un más, ¿no es cierto? Fíjense que estos dos últimos términos son de signo opuesto a los que tenemos acá abajo, en esta última ecuación. Cuando sumamos, si nosotros sumáramos miembro a miembro esas dos expresiones, tendríamos la ley de malla de la tercera, o sea, de la malla exterior, que va por fuera, ¿no? Entonces, en síntesis, el conjunto de 3 ecuaciones con 3 incógnitas es el que tenemos acá, ¿no? ¿Está bien? Cuando se resuelve, ya sea por sustitución, igualación, Gauss, el que ustedes quieran, encontramos esto, ¿no? Que los valores son esos 3. Fíjense que llamativamente la corriente I sub 2 es negativa, significa que es contraria a la que imaginamos al principio. Acá hay un procedimiento alternativo que es el siguiente. Acá lo que hacemos es, en realidad es equivalente. Lo que ocurre, supongamos que planteamos la primer malla, es llamar, fíjense, con un valor I sub 1 a las corrientes de I sub 2, a la corriente de la primer malla I sub 2 a una corriente que guía por la segunda, y cuando atravesamos hacemos el mismo balance, ¿no? Si partimos de la FEM de 6 volts positiva, vamos recorriendo. Cuando atravesamos, fíjense, la FEM, hasta ahí todo igual, ¿no? Menos 3 volts. Pero cuando atravesamos la resistencia de 5 ohm, tenemos que asumir que si nosotros tenemos una I sub 1 grande de este lado, hay una I sub 2 grande del otro, y que circula ahí es la diferencia entre ambas, ¿no? ¿Está bien? I sub 1 menos I sub 2, y atribuimos una caída. Eso en la primera malla. En la segunda malla, la caída es opuesta, ¿sí? O sea, si seguimos el sentido horario de recorrido, en la segunda, asumiendo que únicamente hay una corriente I sub 2,
cuando atravesamos la resistencia de 5 ohm, vamos de un, como fíjense, ahí al atravesar las polaridades, ¿no? En la resistencia eh, emblemática es esta, ¿no? La que está justo en el ramal del medio. Al principio era asumimos, supónganse que I1 es mayor que I2, entonces vamos, cuando atravesamos la resistencia de 5 ohm, vamos de un más hacia un menos, eh, y en la segunda malla, como vamos de un menos hacia un más, bueno, es como si hubiéramos planteado el positivo del anterior, ¿no? Acá vuelvo a poner negativo, pero fíjense que lo que tenemos dentro del paréntesis es lo inverso del anterior, es como si hubiéramos multiplicado por un menos a lo anterior, ¿no? ¿Está bien? Es lo mismo, es decir, acá finalmente tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y después finalmente asumimos que ahí en el medio hay una I sub 3 que es debida a la diferencia, ¿no? Entre I sub 2 y I sub 1. Es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Fíjense, lo que en realidad acá hay un error de notación, me parece. Bueno, no hay ningún error de notación, está bien. En realidad esta es la I sub 3, esta I sub 2 que conocimos al principio, que es la I sub 3. Bueno, y es eso, y vuelve a dar los mismos resultados. Es decir, acá tenemos dos ecuaciones, pero es como que estamos reconociendo implícitamente la ley de corrientes a través de este paréntesis. Y desde ahí, acá es como que habría una especie de una I sub 2 minúscula, ¿no? Y después, en base a esto otro, bueno, fíjense que I sub 2 es minúscula, es la diferencia entre I sub 2 y I sub 1 mayúscula, que nos da negativa como antes. Es decir, acá implícitamente, al momento de plantear las ecuaciones, estamos reconociendo una ley de Kirchhoff de corrientes, que es lo que está señalado acá en rojo, ¿no? Es el mismo perro con distinto collar. Cualquiera puede usar cualquiera de los dos métodos. A mí me resulta menos conflictivo el primero, ¿no? Bueno, después tenemos los elementos de medición por último, los elementos de medición de las corrientes, entre los cuales figuran el amperímetro y el voltímetro. Hay dos modalidades en la práctica, hay un modo largo y un modo corto, de acuerdo al tipo de solicitud. A veces conviene más uno que otro, si uno mide resistencia grande o chica. Y, bueno, eso está en la práctica. Y bueno, por último, el amperímetro se conecta en serie y el voltímetro en paralelo a una resistencia, ¿sí? ¿Está bien? Esta que está acá sería la modalidad corta. Es esa, ¿está bien? Y esta primera, perdón, es la modalidad corta y la segunda es la modalidad larga, ¿no? Izquierda y derecha respectivamente, ¿no? Bueno, hay un par de procedimientos que se usan para determinar, por ejemplo, una resistencia, para medir una resistencia, por ejemplo, el método del puente de Wheatstone, y después vamos a ver el otro para medir una tensión, que es el método del para medir una tensión de una fuente, una tensión desconocida de una fuente, se utiliza el procedimiento del potenciómetro. En el caso de bueno, de resistencias para medir una resistencia el método es el puente de Wheatstone, el, el cual es un dispositivo como el que se muestra acá, ¿no? Hay cuatro resistencias conectadas según esta configuración y
hay un galvanómetro puenteando a las dos superiores respecto de las dos inferiores. El galvanómetro es como un amperímetro, o sea que mide el paso de una corriente muy pequeña por lo general. Las R sub X es la resistencia incógnita y el resto de las resistencias, como lo simbolizan acá estas flechitas, son resistencias variables. Bien, regulando el valor de esa resistencia uno regula consecuentemente el valor de la corriente a través del galvanómetro. Cuando se ajusta ese equilibrio, esa corriente, de tal manera de que los puntos, estos que están acá señalados, tengan un mismo potencial, entonces, como tal, cuando eso ocurra, si el potencial, supongamos en A, es igual al potencial en B, si no hay diferencia de potencial, entonces la corriente naturalmente es igual a cero. Estamos en un caso de electrostática, ¿no? Por así decirlo. En cuanto a lo que ocurriría en ese, no es tan así, pero digamos, ahí vale la comparación. Lo que ocurre en el ramal ese, por el resto del circuito sigue circulando corriente, porque tenemos una fuente acá, ¿no? Pero en ese ramal podemos suponer de que hay una condición cuasi electrostática. Entonces, en las otras resistencias, fíjense que son variables, ¿no? Cuando eso ocurre, cuando el potencial en A es igual al potencial en B, entonces no hay corriente eléctrica, y eso es fundamental para el desarrollo de este análisis. ¿Por qué? Bueno, vamos a suponer que llamamos C a estos otros dos puntos. Ahora fíjense lo siguiente, que como dijimos, si por el galvanómetro no circula corriente, eso se logra modificando los valores de la resistencia. Este R sub X es una resistencia fija que no sabemos, ¿no? Y el objetivo es encontrar su valor. Entonces, este punto A es equivalente al punto B, ¿está bien? Tienen la misma tensión. Por otro lado, el punto C, ¿sí? El punto C es un punto común a la resistencia R1 y a la resistencia R2. Ese valor de potencial también es el mismo para ambas resistencias. Por lo tanto, la caída de tensión en este caso, donde se puentea el galvanómetro a cero, la caída de tensión en la resistencia 1 tiene que ser igual a la caída de tensión en la resistencia 2. Es decir, R sub 1 por I sub 1, que sería la caída. Acá hay algo que no está señalado, que es la corriente I sub 1, ¿no? O sí, perdón, ahí arriba está. R sub 1 por I sub 1 tiene que ser igual a R sub 2 por I sub 2, ¿no? ¿Está bien? Por otro lado, esto es en la mitad izquierda, en la mitad derecha ocurre similarmente una comparación del mismo tipo. El punto A, dijimos, es equivalente al punto B, y por el otro lado el punto D es equivalente también a las otras dos resistencias. Por lo tanto, la caída en R sub X tiene que ser igual a la caída en R sub 3. Es decir, R sub X, que está atravesado por la corriente I sub 1, tiene que ser igual a R sub 3 multiplicado por la corriente que lo atraviesa, que es I sub 2. Entonces nos quedan esas dos ecuaciones. Dividiendo miembro a miembro, se nos cancelan las I sub 1 y se nos cancelan las I sub 2, ¿no? Entonces nos queda esta relación. Fíjense qué interesante. Y de ahí despejamos R sub X. Lo único que tenemos que hacer es pasar multiplicando R sub 1 para el otro lado, ¿no? Y de esa forma, conociendo los valores de las otras tres resistencias, encontramos el valor de R sub X. Dice que el galvanómetro es un instrumento muy sensible y que debe ser protegido por un circuito especial que solo permite el paso de corriente muy pequeñas por él. Bueno, entonces, claro, allí habrá que intercalar, no sé, algún elemento
que de alguna forma minimice esa corriente en ese mismo ramal, ¿no? Eso se lo dejamos a los técnicos. Bueno, y este es el otro. Este otro dispositivo se utiliza para medir una FEM desconocida que simbolizamos con SUX. Hay un galvanómetro aquí también, y fíjense que acá también hay un potenciómetro y una resistencia variable. Bueno, cuando nosotros logramos puentear nuevamente este galvanómetro con una corriente cero, entonces en esa situación llegamos a esta conclusión, ¿no? No lo vamos a hacer ahora, pero es un procedimiento muy simple. Simplemente esto se deduce planteando Kirchhoff, las leyes de Kirchhoff y de corriente en las dos mallas 1 y 2 y en este nodo, en el nodo A. Simplemente con esas tres ecuaciones llegamos, y por el que quiera hacer un análisis un poquito más fino, pero no es nada del otro mundo, se llega a esa conclusión, ¿no? Y con eso, es decir, multiplicando el valor de la resistencia R, que la conocemos por medio del potenciómetro o reóstato, que es una resistencia variable, podemos encontrar, conociendo esa resistencia, a través de una... Es decir, eso se logra conociendo el número por una comparación entre las longitudes total y la que marca ahí la descripta por el segmento de R en el reóstato. Uno puede encontrar ese multiplicando luego por la corriente por fuera, ¿no?, del galvanómetro. Uno debería conectar un amperímetro allí que no está, y mediría la I sub C, ahí está. Entonces de esa manera determinamos el valor de la tensión. Bueno, y los instrumentos de medición nuevamente, para medir, por ejemplo, potencia, tener un resistor, uno necesitaría un amperímetro y un voltímetro, y directamente a través de un batímetro con esas condiciones que yo nunca he utilizado y por lo tanto no conozco, se puede determinar de un modo más directo, a través de una lectura directa, el valor del consumo de una potencia de un elemento de carga, ¿no?, como el que está figurado acá. Bueno, eso es todo. Es decir, con esto hemos terminado la parte de corriente. Quedan los circuitos transitorios, RC, pero eso, digamos, lo podemos ver durante la práctica o haciendo alguna referencia a algún otro texto, porque no figura en este PowerPoint. Bueno, con esto terminamos. Hasta luego.